ipso et in ipso, est tibi Deo Patre omnipotente, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Bienvenidos a la luz del Papa. Hijos míos, hermanos y hermanas en la fe, hoy no me presento ante ustedes como un pontífice recitando sermones, sino como un hombre que confiesa con el corazón abierto y la voz temblorosa verdades que han ardido en mi alma durante demasiado tiempo. Esta mañana amaneció el Vaticano, envuelto en un silencio expectante. Las campanas de San Pedro repicaron como siempre, pero algo en el aire había cambiado. No era la suave calidez que acariciaba la plaza, ni la multitud de peregrinos que llenaba sus rincones. Era un murmullo intangible, un eco entre los antiguos muros que me susurraba: prepárate. Ha llegado el momento. Antes incluso de que saliera el sol, las lámparas de mi estudio ya iluminaban mi soledad. Pasé la noche inclinado sobre mi viejo escritorio de madera, sin consejeros, sin secretarias, solo yo, mi conciencia y un fervor contenido que ya no podía silenciar. Cuando mi asistente entró con una bandeja de café, levanté la mano y dije: hoy no será un día cualquiera. Durante años, muchos me han percibido como un reformador cauteloso, alguien que aboga por un retorno a las raíces de nuestra fe, que ha dado pasos que algunos han calificado de audaces, pero siempre dentro de los límites de la prudencia eclesial. Sin embargo, esta mañana, al entrar en la sala clementina, no lo hice para cumplir un ritual. No saludé. No sonreí. Tampoco me detuve a bendecir a los presentes como suelo hacer. Caminé con determinación hacia el atril, coloqué mis notas y por un momento, contemplé en silencio a los obispos, cardenales y fieles laicos allí reunidos. El silencio era denso, casi palpable. Entonces hablé: confieso ante ustedes lo que muchos intuyen, pero temen, que la iglesia que amo con todo mi ser está enferma. Nuestros templos se están vaciando, no por el rechazo del mundo, sino por nuestra propia tibieza. Hemos reducido la fe a una liturgia sin alma, y hoy declaro que esto debe terminar. Algunos en la sala se removían inquietos. Otros miraban sus relojes, quizás esperando que mis palabras fueran solo un preámbulo provocador. No lo eran, continué. Hemos transformado la misa en un espectáculo. Hemos reemplazado la buena nueva con estrategias de imagen y nos hemos escudado en la tradición para evitar la valentía que el mundo nos exige. Nos preocupan más los detalles de las vestimentas que la pureza de corazón. Los obispos guardan silencio por miedo a perder influencia. Los sacerdotes evitan la verdad por miedo a ofender. Y mientras tanto, el pueblo de Dios clama, no por pan, sino por autenticidad, por valentía, por pastores que guíen, no por administradores. En nombre de la unidad, hemos permitido la mediocridad. En nombre de la tolerancia, hemos consentido la corrupción. En nombre de la compasión, hemos permanecido en silencio ante el pecado. Pero la compasión sin verdad es engaño, y el silencio ante el mal es complicidad. Hablé con una serenidad que no me pertenecía, como un padre que ve su hogar consumido por las llamas y sabe que ya no puede protegerlo con excusas. Levanté un breve documento y lo leí con voz firme. León XIV, como sucesor de Pedro, ordenó que a partir de hoy todas las diócesis del mundo fueran examinadas. Las finanzas estarían sujetas al escrutinio, las decisiones de los obispos serían revisadas por los fieles y cualquiera que oculte abuso sería destituido inmediatamente, sin distinciones ni privilegios. Un arzobispo intentó intervenir, pero mi mirada lo detuvo. Un cardenal, impulsado por sus propias ambiciones, abandonó la sala con evidente frustración. Pero continué. El Vaticano ya no será un refugio de poder, sino un faro de verdad.
No será un palacio, sino un campo de lucha, no contra las personas, sino contra el orgullo, la codicia y la indiferencia. Un periodista señaló que el Papa había lanzado una batalla contra el Vaticano desde sus mismas entrañas. En cuestión de minutos, las redes sociales explotaron. La noticia se propagó más rápido de lo que los guardias suizos podían seguir. Dentro de la sala, la tensión era tan densa que algunos confesaron después que sintieron ganas de llorar, no de rabia, sino porque sabían que presenciaban un momento que partiría en dos la historia de la Iglesia. No actúo impulsivamente, hijos míos. Cada palabra que pronuncié fue reflexiva, cada frase una ruptura con el pasado. Se nos ha confiado una verdad eterna, no para adaptarla a los gustos del mundo, sino para custodiarla con valentía. Hoy dejo de pedir permiso para hablar con claridad, porque Cristo no pidió permiso para amar ni para expulsar a los mercaderes del templo. Hoy yo también vuelco esas mesas. Algunos aplaudieron tímidamente, otros bajaron la mirada, otros permanecieron inmóviles. Al final, simplemente dije, recen por mí, pero sobre todo, recen por ustedes mismos, porque lo que viene no será fácil, pero es esencial. Sin esperar aplausos, dejé el atril y salí por una puerta lateral. La sala quedó en un silencio sepulcral, y el cardenal encargado de clausurar la sesión no sabía qué decir. Horas después, la plaza de San Pedro se transformó. Ya no era solo un lugar de oración, sino un hervidero de periodistas, cámaras, fieles desconcertados, grupos de oración y acalorados debates. Algunos lloraban, otros gritaban. Otros contemplaban la basílica, preguntándose si estaban presenciando el amanecer de una nueva era o el preludio de una ruptura. Dentro, las oficinas del Vaticano bullían con reuniones urgentes, llamadas apresuradas y mensajes codificados. Me retiré a mi residencia privada en silencio mientras el mundo hablaba por mí. El cardenal Reinhard Schulte, veterano de la curia, dijo en una entrevista filtrada, Su Santidad ha elegido el camino de la confrontación. Pido respeto por las estructuras que han sostenido la fe durante siglos. Un obispo mexicano añadió: Entiendo el deseo de purificación del Santo Padre, pero una intervención tan drástica podría perjudicar al paciente. Sin embargo, no todos pensaban así. Una mujer en Colombia, entre lágrimas, exclamó: por fin, alguien nos dice la verdad. Estoy harta de homilías vacías. En Alemania, jóvenes organizaron una vigilia virtual bajo el lema, con León hasta el final. En Estados Unidos, algunos medios de comunicación conservadores exigieron mi renuncia, mientras que otros, irónicamente, publicaron palabras inspiradoras. Pero ¿dónde están las acciones? Esa noche, desde mi cuenta personal, escribí: no veo conflicto. Busco la verdad. Quien está en paz con su alma no tiene nada que temer. Las preguntas se multiplicaron. ¿Qué más pienso hacer? Modificaré el catecismo. ¿Excomulgaré a alguien? Estoy actuando solo. Rumores de pánico, admiración y conspiración llenaron los pasillos del Vaticano. Un miembro de la Secretaría de Estado, con voz temblorosa, dijo: Estamos presenciando algo nunca visto en siglos. El Papa ha hablado como un profeta. 2 días después, escribí una carta a todos los fieles del mundo. No pretendía hacerse pública, pero un periodista italiano la filtró. En ella, escribí: he esperado demasiado. He rezado en silencio durante años, pero el silencio se ha convertido en complicidad. Me duele más el aplauso complaciente de quienes se benefician del sistema que el rechazo sincero de quienes hemos herido. Si mi voz flaquea, no es por miedo, sino por el peso de lo que aún debo decir. Prometo revisar las inversiones financieras del Vaticano, eliminar los privilegios jerárquicos, crear canales de consulta para los laicos, reformar la formación de los sacerdotes con énfasis en la humildad y replantear los criterios de santidad y canonización. Si esto me cuesta mi cargo, lo aceptaré.
Pero si permanezco en silencio, perderé mi alma. La división se hizo evidente. Por un lado, los leonistas, obispos, sacerdotes, religiosos y laicos me ven como un nuevo Francisco de Asís, defensor de la auténtica reforma, de la valentía y de la purificación espiritual. Por otro lado, los guardianes de la tradición me acusan de populista, traidor y de poner en peligro la unidad de la Iglesia. Esta división no conoce edad ni fronteras. Hay leonistas de 70 años en Roma y guardianes de 25 en Brasil. Las monjas se enfrentan, los seminaristas dejan de hablarse. Algunos sacerdotes se niegan a leer mi discurso, mientras que otros lo distribuyen puerta a puerta, como si fuera un nuevo evangelio. El sábado, la Congregación para la Doctrina de la Fe se reunió con el prefecto. Un cardenal austriaco pidió moderación. Lo que ha dicho el Papa no es herejía. Es un desafío. Nos guste o no, debemos escucharlo. Pero otros exigieron examinar mis palabras desde la perspectiva del derecho canónico. Si mañana declara que el infierno es simbólico o que el celibato es opcional, ¿quién lo detendrá? ¿Acaso alguien detuvo a Cristo cuando dijo que el sábado era para el hombre? Entonces alguien pronunció la palabra todos. Cisma. En una parroquia de Senegal, un sacerdote leyó mi discurso y declaró: si esto es herejía, Cristo también lo fue. En Manila, un joven sacerdote miró a su comunidad y dijo: no sé qué pasará con Roma, pero sé que alguien habló por nosotros. La tensión aumentó. El cardenal Girolamo de Milán declaró: esto no es liderazgo espiritual, es una cruzada personal. Pero el cardenal Matías dos Santos de Brasil, ¿desde cuando la verdad necesita votos? El Papa se ha enfrentado frontalmente a la corrupción y ha dicho basta. El domingo publiqué el documento Ecclesia, el camino de la Iglesia redimida. Lo envié a todas las diócesis, traducido a 38 idiomas, con disposiciones claras. Auditorías financieras obligatorias, un Consejo Mundial de Laicos para emitir observaciones públicas, revisión abierta de las nominaciones episcopales, destitución inmediata por abuso y encubrimiento. Formación sacerdotal centrada en el servicio y la prioridad pastoral sobre la política. Concluí diciendo: prefiero una iglesia más pequeña, humilde y sincera que una grande y silenciosamente corroída. Las reacciones fueron inmediatas. En Nigeria, miles de personas marcharon con pancartas que decían: gracias, Papa León. En Argentina, el arzobispo de Córdoba ofreció su diócesis como ejemplo de reforma. En Alemania, se propuso una separación administrativa de Roma. En Estados Unidos, algunos obispos se negaron a leer el documento, mientras que en Italia, jóvenes sacerdotes lo distribuyeron como pan bendito. Esa noche, un cardenal de Florencia recibió una llamada sugiriendo que se me declarara mentalmente incapacitado. En mi habitación de Santa Marta, leí la reacción en silencio. Y no vine para ser popular. Vine para obedecer a Dios. Al día siguiente, comencé a escribir un nuevo texto titulado El último llamado. No es para el Vaticano, ni para los obispos, ni para las estructuras. Es para ti. Católico silencioso, creyente desencantado, ateo, herido por nuestra hipocresía, mujer ignorada, joven que no encuentra a Dios en nuestros templos. En él, escribí: hemos vestido la iglesia de seda y mármol, pero Cristo fue despojado en una cruz de madera. Nos obsesionamos con el ritual, pero olvidamos a los marginados. Proclamamos la familia, pero cerramos las puertas a quienes no encajan en nuestros moldes. Cantamos sobre el espíritu, pero lo sofocamos con burocracia. Este es el último llamado. No a la destrucción, sino volver a las raíces, a la fe sin adornos, a la cruz sin aplausos. Si callas, serás cómplice. Si hablas, prepárate para el fuego. Lo leí en una transmisión en vivo desde la Biblioteca Apostólica. De pie, sin adornos,
con una Biblia abierta a mi lado, mi rostro estaba sereno, quizás exhausto, pero firme. Dije, no hay vuelta atrás. La Iglesia está al borde de su mayor decisión, seguir siendo una institución cómoda o convertirse en un testimonio vivo y radical. La transmisión llegó a más de 23 millones de espectadores en 17 minutos, se tradujo a 32 idiomas, se compartió y se viralizó en tiempo real. Miré a la cámara y añadí, si me eliminan por esto, que así sea. Si me crucifican, no seré el primero. Pero si callo, me convertiré en uno de ustedes. Y no vine aquí para eso. Luego me fui. La confusión fue inmediata. Hubo gritos en la Secretaría de Estado. Algunos obispos abandonaron las reuniones. El cardenal Schultz redactó una carta de condena. En Nigeria, los obispos llamaron a la desobediencia pasiva. En Francia, se propuso declarar una semilla en Penza, una medida inusual para invalidar mi autoridad. Pero sucedió algo inesperado. Los fieles se levantaron. En Filipinas, más de 10.000 jóvenes marcharon con Biblias y velas. En España, monjas publicaron Ahora creemos. En Sudáfrica, un sacerdote marginado por denunciar el racismo fue recibido con flores. En Canadá, los católicos indígenas me llamaron el primer papa que nos ve en redes sociales. El último llamado se convirtió en tendencia. Las iglesias abrieron sin horario, solo para rezar, para escuchar. Algo se encendió esa noche, los cardenales se reunieron en secreto y propusieron un anticolinio para rechazar mi liderazgo. El peligro era evidente, una fragmentación no vista desde el siglo XV. A las 2 de la madrugada del martes, envié una carta a todos, ¿dónde están? Mientras el mundo me llama revolucionario, ustedes guardan silencio. Mientras los fieles oscilan entre el miedo y la esperanza, ustedes calculan. Están conmigo, con el pueblo, con la cruz. No necesito su lealtad. Necesito su verdad. Este es el momento en que la historia los recordará no por su teología, sino por su valentía. Elijan hoy, no mañana. De los 5.300 obispos, solo 47 respondieron públicamente. En 24 horas, el arzobispo Javier Fernández de Mendoza dijo, Santo Padre, estoy con usted. No con todo lo que dice, sino con su dolor, porque yo también estoy cansado de fingir. Su vídeo fue compartido más de 12 millones de veces. El cardenal Giuseppe Trani de Nápoles escribió, el Papa se ha convertido en un juez que cree saber más que la tradición. Desde la clandestinidad vietnamita, la obispo María Sienne dijo, por primera vez, siento que Roma nos escucha. El impacto trascendió la Iglesia. El Dalai Lama, cuando un líder se sacrifica por la verdad, está más cerca de la iluminación. Una actriz atea confesó. Lo que dice este hombre me hace llorar. Un expresidente africano dijo, ojalá nuestros políticos tuvieran una 10ª parte de su coraje. Pero en Rusia, la Iglesia Ortodoxa me acusó de populismo. En Estados Unidos, comentaristas conservadores hablaron del fin del papado. El viernes, el Papa emérito Francisco rompió su silencio. Cuando uno habla desde las heridas, no siempre tiene la razón. Pero a menudo uno es el único que dice lo que todos necesitan oír. Muchos lo interpretaron como un respaldo silencioso. Esa noche, publiqué un informe de 487 páginas sobre abusos, negligencia y encubrimientos durante las últimas 4 décadas, encabezado con una sola disculpa. Lo hice público gratuitamente, en todos los idiomas, con la orden de no ocultar nada. No acusé ni excomulgué. Simplemente dejé que la gente leyera lo que siempre se le había ocultado. Cientos de laicos exigieron investigaciones. Los obispos renunciaron. En México, las diócesis cerraron sus oficinas debido a las protestas. En Francia,
los seminaristas pidieron una formación libre de COVID-19. En África, surgieron asambleas del pueblo de Dios. En medio del caos, algunos cardenales conspiraron para retirar su apoyo, forzar mi renuncia o declarar el bloqueo del papado. Pero los fieles se negaron a obedecerlos. En Italia, un cardenal fue recibido con gritos de «han guardado silencio durante años». En Filipinas, las monjas declararon «no obedeceremos a quienes ocultan la verdad». Por primera vez en siglos, el poder eclesiástico perdió el control del corazón del pueblo. Un domingo, me presenté en la plaza de San Pedro sin formalidades, solo con un micrófono y una hoja de papel. Dije, esto no es una rebelión. Es un examen de conciencia global. Hablé del hambre, de la corrupción, de cómo hemos predicado el amor protegiendo a los abusadores, de cómo hemos hablado de la pobreza desde palacios dorados. Luego propuse que todos los cargos eclesiásticos, incluido el papado, se limitaran a 10 años. Quien no esté dispuesto a ser siervo no merece ser pastor. Los aplausos llegaron de la plaza, de los barrios, de quienes habían perdido la fe. Terminé no con una bendición, sino con un «seguimos fingiendo o estamos empezando a sanar». En 48 horas, la propuesta desató una tormenta. Algunos cardenales hablaron de anarquía, otros de declarar mi incapacidad. Pero en Buenos Aires, los sacerdotes firmaron cartas de apoyo. En Nigeria, un obispo renunció voluntariamente. En Corea, hubo vigilias bajo el lema, 10 años de poder, toda una vida de servicio. En Roma, una anciana colocó una vela frente a San Pedro y dio las gracias por recordarnos por qué seguimos aquí. El lunes, la Santa Sede anunció mi ausencia temporal por motivos de salud. Pero antes del mediodía, reaparecí en una capilla sin sotana ni anillo. Dije, no renuncio a mi fe. Renuncio al teatro. Coloqué mi anillo de pescador en el altar y añadí, no necesitamos un monarca espiritual. Necesitamos un testigo. El Vaticano entró en pánico. Los medios interrumpieron su programación. Miles llegaron a la plaza en silencio, sin pancartas, conscientes de que presenciaban la historia viva. Hijos míos, no busco seguidores. Busco conciencias despiertas. La segunda parte del último llamado está a punto de llegar. No sé si será una renuncia, un arrepentimiento global o una reforma canónica. Pero sé que no permaneceré callado. El silencio ha muerto. Gracias por compartir este momento de reflexión. Que las enseñanzas del Papa nos sigan iluminando cada día. Si este contenido ha tocado tu corazón, suscríbete, comparte y acompáñanos en este camino de fe. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo encuentro.